ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. ¿Estás leyendo lo de Donald Trump? ¿Qué de todo de Donald Trump? Siempre hay algo nuevo, pero Sí. ¿Han visto ¿Qué de todo? que ganó un torneo de golf este fin de semana? En un club que es de su propiedad. Eso te iba a Donde en preguntar. el último ¿jugaba contra alguien más o jugaba solo? jugaba contra sus amigos, digamos. Claro, y la, contra y la sus última amigos. pelota Amigos. la acomoda con el dedo. ¿Ya? La mete con el dedo. Ay, no, por favor. Entonces han sacado la cuenta que todos los torneos que ha ganado golf los ha ganado en clubes que son de su propiedad. Salvo uno que en Utah, donde salió 67. Pero el golf es así. Pero la noticia de este momento en Estados Pero el Unidos golf es que, es así. sí, es que en el golf nunca hay cosa segura. Qué bueno que estás aquí, Gonzalo Villarluarte. ¿Tú eres del Team Bociña o del Team Moureira? Ya estamos con todos los colocolinos preguntando lo mismo. No, o sea, yo considero que hay que dividir el análisis. Cortito. Uno es la parte comercial y fantástico que el mundo conozca a Colo-Colo y a Chile a partir de este batacazo comunicacional, pero le hizo mal a Colo-Colo. Vi el partido el fin de semana y jugamos mal. Si bien ganamos, hubo muchas complicaciones que no se habían visto. El arquero no jugó como venía jugando, un cabro que lo está haciendo bien. Colo-Colo va ganando, va trotando en este campeonato y esto le mete un problema al técnico que no quiere a Bociña. Entonces esos criterios, digamos, que no son deportivos, aburren. Pero le da un tono de exotismo al campeonato chileno que no te digo, ¿no? No, claro. Durante toda la semana se habló del arquero que llegaba y no del puntero del campeonato. Y eso creo que le hace mal al equipo. Pero sí, efectivamente, comercialmente puede ser positivo. Raúl, ¿a ti no te gusta que haya venido Bociña? No, ¿Por alguna razón específica? No, que no tengo nada contra el señor Bociña. Lo que pasa es que yo no soy tan futbolero, pero claro, una cuestión es el tema comercial, marquetero, que está bien. Pero además creo que es de altísimo riesgo. O sea, se come 3 goles el primer partido y es difícil de explicar el escenario, porque es algo que puede pasar, digo. Y también creo que no es, hay que darle margen a los jóvenes, pues, en eso. Pues como encuentro que es poco. ¿Cualquiera tiene 41, 40? Bociña tiene 40, va a cumplir 41 mientras esté en Como nuestro- siempre estamos de acuerdo con Raúl. ¿Sí? Como Estamos de siempre. acuerdo. Sí, prácticamente siempre. Ya, bueno, pero traer a la figura más exótica del mundial, yo creo que es un triunfo para Chile. Nos vuelve a convertir en jaguar y esas cosas. Pero la edad que tiene es como para que venga... Es como cuando vino Kempe. ¿Dónde jugó en Fernández Vial? En Fernández Vial, 42 años. Sí, muy bien. Sí, buen ejemplo. Sí. Es más futbolero de lo que creemos, pero Raúl me refiero. Pero bueno, que venga a entrenar arquero. Pues tiene la edad como para ser entrenador de arquero. Es verdad. Que venga a entregar sus conocimientos, dice. Sí. Lo de Kempes Raúl era peor porque vino a Fernández Vial, estaba en segunda Fernández Vial, Kempes tenía 42 años y no entrenaba con él, o sea, iba y volvía, ¿ya? Entonces jugaba, volvía a Buenos Aires, se venía el jueves, jugaba el fin de semana y volvía a Buenos Aires. Era- Parecido el trato con Gareca. más o menos, Hacía más o Gareca. menos, sí. Y agradecía mucho Kempes cuando se jugaba, qué sé yo, en Santiago, el partido, porque Claro, se tenía un evitaba el viaje a menos, Conce. Un viaje menos. No, muy bien. Bueno. Yo no sé qué opinar. No me siento en autoridad ni con título de nada, porque en realidad no soy colocolina, no soy tan futbolera. Yo encuentro que fue muy lindo ver ayer a la gente esperándolo en el aeropuerto, estaba todo el mundo muy feliz. Esa es una opinión. Él estaba feliz, es todo lo que puedo. No, o sea, cualquier jugador del mundo estaría feliz de llegar a Colo-Colo. ¿De dónde viene, perdón? ¿En qué equipo jugaba? Yo sé que es de Cabo Verde. Segunda pero ¿en qué? división de Portugal. Pura elite. Y Piedad básicamente no tiene opinión porque Bociña no estaba entre los jugadores más guapos de la Copa del Mundo. Ah, Es verdad, no estaba dentro de mi radar. No estaba. Raúl Figueroa es abogado, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Raúl. muchas gracias. Gonzalo Villarluarte, director ejecutivo y cofundador de Huella Local, geógrafo y profesor de desarrollo local de la Universidad Católica. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Aldo. Y esperamos a Karina Delfino, que es la alcaldesa de Quinta Normal. Que viene en camino. Sí, y que es esperada con mucha expectación por nuestros panelistas porque está el tema de las municipalidades muy, muy sobre la mesa del debate en esta semana. Lo partamos por ese lado entonces. Para guardar el tema, digo. Obvio. Ah,
Estamos todos muy de acuerdo. Todos muy de acuerdo en todo. Una vez Todos muy de más. acuerdo. Una vez más. Unanimidad. Es que aquí no estamos siempre de acuerdo como siempre están de ustedes. acuerdo. Lo que pasa es que Raúl, ¿qué te ha parecido el manejo del caso del ex subsecretario de Hacienda, las peticiones del gobierno en torno a los exámenes de droga y fundamentalmente el manejo comunicacional que ha habido del caso? sí, me ha parecido todo muy, muy errático. Yo creo que en esto es bien importante, primero como una declaración de principio y luego analizar el problema. Al principio yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿cierto? Es que nadie con dependencia de las drogas debiese tener un alto cargo público, y eso así lo establece la norma y creo que es un buen estándar. Pero lo que ha ocurrido acá es una cuestión muy desprolija, diría yo, porque tenemos un festival de exámenes contradictorios, la versión muy fuerte del ex subsecretario, en el fondo, apelando a su inocencia, la decisión del gobierno de haberlo desvinculado sin esperar que todo el proceso de los laboratorios se hayan cerrado. El propio laboratorio que está claramente defendiendo su marca, en definitiva. Entonces ahí hay una lucha entre el prestigio del laboratorio y el prestigio del subsecretario. Creo que todo eso se ha manejado de una manera muy desprolija. Hace además de que a río revuelto todos empiezan a buscar, salen, no sé, otras críticas insólitas, como que las reformas se han, poco menos que no se pueden haber tramitado las reformas legislativas porque el subsecretario participó en ellas. Creo que todo en eso ha sido una muy mala experiencia. Es complejo además cuando se trata del prestigio de una persona, en el fondo, que esté todo tan manoseado. Creo que es altamente es enredado. El mismo gobierno ha dicho que lo desvincula, pero que podría volver, como si esto fuese... Entonces, en el fondo, es muy de mucha desprolijidad, diría yo. Yo creo que ese es el tema. Y en lo central, creo que es muy importante que, primero, que tú no puedes, en el fondo, exponer, insisto, estando muy claro en el objetivo principal, de que personas con dependencia de las drogas no debiesen participar en el gobierno o en cualquier alto cargo. Pero eso no significa que tú tengas que actuar sin tener claridad de los hechos. Entonces, acá hay claramente distintas versiones, distintos resultados de laboratorio, que además te muestra una cuestión, sí, yo no quiero hacer defensa de nada, pero lo que dice la ley es que los funcionarios no pueden ser dependientes de la droga. Y si hay algo que yo creo que ha quedado claro en el caso del ex subsecretario Rodríguez, es que claramente dependencia no tiene, digamos, porque hay más exámenes negativos que positivos, digamos. Entonces, creo que todo eso hace una cuestión muy compleja y que distorsiona el objetivo de fondo de estas políticas, porque es tener claridad, que haya rigor, que las personas operen bajo un mismo estándar. Hoy día escuchaba en la radio amiga a la ministra de Salud diciendo que acá claramente hay un tema de falta de protocolos claros, de que esto tiene que ordenarse, digamos, para que funcione, para que cumpla el efecto, ¿cierto?, de darle tranquilidad a la ciudadanía de quiénes son sus autoridades y cómo se comportan. Gonzalo Vialduarte. Bueno, estuve leyendo sobre el caso. A mí me parece, claro, que efectivamente uno ve todo tipo de desprolijidades, porque llegué hasta la adjudicación de la licitación del laboratorio y incluso los puntajes que tenía el laboratorio en términos de experiencia eran equivalentes a 0. Lo que demuestra una vez más que no por hacer licitaciones, a propósito del bullado caso convenio que afectó a las instituciones de la sociedad civil en Chile, no por hacer licitaciones no pueden haber trucos que hagan que no se cumpla el cierto estándar que uno esperaría como básico, como que tenga experiencia en el rubro o en la materia que va a examinar. O sea, yo no voy a criticar el laboratorio acá, pero lo que aparecía ahí es que no tenía ni siquiera puntaje. Entonces, una serie de prolijidades que exponen, en este caso, al gobierno, a la persona, principalmente. Yo leía en las palabras del ex subsecretario Rodríguez que ya lo que le interesa en el fondo es limpiar su nombre, porque él va a tener que seguir trabajando en otras cosas y qué sé yo. Por lo tanto, cuesta hacer un juicio. En realidad, a mí, después de leer, me viene la parte más de solidaridad o generosidad con el sentir de la persona, y por el minuto ya está desvinculado, y quién no debiera proceder en el tema del gobierno.
Porque más allá de si la decisión es errada o no, habla o comunica respecto a las desprolijidades si es que se va a retrotraer una decisión que ya se tomó. Entonces es lamentable por la persona, pero el gobierno debería tener una sola línea, revisar los protocolos hacia atrás, si tiene que desvincular el laboratorio y licitar de nuevo para que haga esto, bueno, que lo haga, pero eso respecto del error cometido, no respecto de la posible nueva vinculación de la persona, porque eso solamente demuestra a la ciudadanía que hay poca confianza en cómo se hacen las cosas en el Estado, y me parece que eso siembra otro manto más de duda respecto de lo que necesitamos generar, que creo que es confianza en las políticas públicas y en el Estado principalmente. Nos acompaña ahora sí Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Karina, con respecto al caso del subsecretario y estos test de positivo, negativo, falso positivo, lo que está pasando con el consumo de drogas. Sí, bueno, muchas gracias. Perdón el atraso. Ayer llegamos muy tarde, fuimos a la comuna de La Higuera a dejar todas las ayudas que habían entregado nuestros vecinos, así que llegué cerca de las 2 de la mañana y hoy día empecé el día en ADN. Estoy en un esfuerzo grande por ser puntual, porque el Partido Socialista es muy impuntual. Entonces, Me encanta esta de verdad. Y ahora todos los eventos del partido siempre empiezan más tarde, entonces uno se relajaba y ahora como alcaldesa ya no puedo y tenemos un grupo de alcaldes que nos hacemos bullying cuando alguien llega tarde. Así que si hay alguno de esos alcaldes escuchando se va a acordar. Aquí no te vamos a hacer bullying, suele suceder, no podemos decir nada. De hecho, somos solidarios con quienes llegan tarde. Muy solidario. Pero aquí yo creo que nunca había llegado tarde, solo que hoy día me atrasé un poquito, perdón. No, respecto a este tema, bueno, yo también creo que es importante que se pueda esclarecer prontamente. Yo creo que ha tomado demasiado la atención durante los medios de comunicación estos días y hay temas importantes como el debate propio de la mega reforma. Mañana se vota una indicación importante para los municipios y por lo mismo creo que el debate debiera estar más bien centrado en aquello, en las discusiones que le importa más a las personas y en este caso, claro, esclarecer lo que realmente pasó. ¿Están todos de acuerdo en que es necesario hacer test de drogas cuando se administra el Estado en alguna de sus dependencias o no? O en algunas sí o en otras no. Yo creo que sí. Creo que da tranquilidad, da confianza, creo que es interesante creo que es un estándar, insisto, el estándar de que no existan funcionarios dependientes de la droga es un estándar sano, positivo, correcto, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos que tener mecanismos que hagan que ese sea el debate, digamos, y no el que estemos discutiendo, no sé, pues llevamos 2 semanas, no sé cuándo fue esto, 3 semanas. Sí, no, como hace 2 semanas. De que sí, que no, eso es lo que es absurdo. O sea, la incertidumbre en torno al tema creo que es lo que es poco razonable, pero en términos de estándar, a mí al menos me hace sentido, creo que. Sí, yo estoy de acuerdo, y no solo por la dependencia, sino que vender droga está prohibido. Por lo tanto, el adquirirla, y uno no puede, esa es parte de lo que no se puede investigar por el minuto, debiera ser parte del ilícito, ¿cierto? El incentivar la venta es la compra, es demandar droga. Y hay algunas que la gente puede cultivar en sus casas, pero otras que no, que no se pueden cultivar en su casa porque responden a procesos y qué sé yo. Por lo tanto, es una señal de que una autoridad no está comprando droga, que no está participando en un mercado que es ilícito en Chile. Entonces, no solamente la dependencia, sino que esa otra arista, que es una arista de bastante debate, de cuál es el rol o la responsabilidad de quienes compran, ¿cierto? Que es quienes incentivan de alguna manera estos mercados negros. Yo creo que sí, en el caso de nosotros, la ley de seguridad municipal, que entra en vigencia pronto, o va a entrar en vigencia pronto, lo estableció para la autoridad, para los alcaldes, concejales, entiendo, y directores de seguridad. No encuentro que sí, encuentro que está bien. Amerita. Aplica. Vamos al tema municipal. A propósito de lo mencionado, Karina, no podemos dejarlo pasar, se ríe. Porque sabes más o menos, claro, de un tema del que hemos estado hablando en el último tiempo y ahora ya estamos hablando de más de 100 alcaldes que están pidiendo un veto presidencial a la compensación por las contribuciones y a que los recursos vayan al Fondo Común Municipal. Todo esto es la discusión de la mega reforma. Tú has estado en esas negociaciones de cerca también con el Ejecutivo y con los otros municipios. ¿En qué va la situación o qué están pensando también desde los municipios? Bueno, la tramitación de la mega reforma ya está casi completa, digamos, lista, y quedó un punto pendiente que es la compensación a los municipios,
que pasó a la comisión mixta y mañana se vota en el Senado, en la tarde. ¿Qué es lo que dice este artículo? Porque se aprueba lamentablemente la exención completa al pago de contribuciones para personas mayores. Digo lamentablemente porque nosotros promovíamos desde un sector bien amplio de alcaldes y alcaldesas, yo diría de manera unánime, de que la exención del pago de contribuciones fuese a quienes lo necesitaran. O sea, que en el fondo tuviese tope por remuneraciones y por avalúo fiscal. Era bien alta nuestra propuesta. El tope eran 3 millones de pesos y una propiedad con 350 millones de avalúo fiscal. O sea, en el fondo ese era el tope. A partir de ese tope, digamos, la persona comenzaba a pagar contribuciones. Hoy día el 5% de las personas mayores en Chile paga contribuciones. Entonces encontrábamos razonable, porque entendiendo que habían algunos casos de personas mayores que no podían pagar sus contribuciones, se acotara el beneficio a esas personas solamente y no a todas las personas mayores. Lamentablemente la tramitación de la mega reforma no quedó así, quedó en una exención del pago de contribuciones a todas las personas mayores solamente por el hecho de tener 65 años. Entonces comenzamos la segunda discusión, que es la compensación. Y en la compensación, el artículo lamentablemente quedó junto, la compensación hacia el Fondo Común Municipal, que eso todo el mundo lo, comparte, eso no se puede tocar, digamos, pero también quedó a los municipios. Y el punto está en a los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios que más recaudan por contribuciones son los municipios del sector oriente. Evidentemente, porque ahí están las propiedades que tienen más valor. Y de ese porcentaje de los municipios, como recaudan más allá, entonces a propósito de la extensión del pago de contribuciones, dejan de percibir recursos. Entonces son 70 millones de dólares en total que los municipios dejan de recaudar en sus arcas, digamos, como ingresos propios permanentes. ¿Cuál es el punto? Que ahora el Estado chileno, vía impuestos generales, va a compensar a esos municipios en grandes sumas de dinero. O sea, en el caso de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, en 30.000 millones, solamente esos 3 municipios. Y claro, evidentemente los municipios que son más vulnerables, que hay gente más vulnerable, el Estado le va a compensar en menos. En el caso, por ejemplo, Quinta Normal son 59 millones, en el caso de Lo Prado, Cerro Navia son 5 millones, en el caso de San Ramón son 3 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Al momento de salir la focalización y quedar solo en la compensación es donde se genera la desigualdad profunda, a nuestro juicio. Porque es vía impuestos generales que se compone gran parte del IVA, es decir, de los vecinos y vecinas que compran el pan en Quinta Normal, en Maipú, en Renca, en Cerro Navia, están financiando con esos impuestos la compensación a la comuna de Las Condes, en 13.000 millones de pesos. Solamente en el caso de Las Condes son 13.000 millones de pesos. Yo solamente para poner un ejemplo, en el caso de Quinta Normal, o sea, en el caso de proyectos que nosotros hemos tramitado en Quinta Normal, la construcción de un CESFAM cuesta 12.000 millones de pesos. Y el Estado chileno todos los años le va a estar otorgando 13.000 millones de pesos a la comuna de Las Condes. Que lo que estamos proponiendo nosotros como alcaldes y alcaldesas a nivel nacional es que esos 70 millones de dólares que ya están en la discusión, no son nuevos, no estamos pidiendo más recursos, se distribuyan acorde al Fondo Común Municipal. Hoy día hay más del 70% de las comunas en Chile dependen en gran medida del Fondo Común Municipal. Entonces esos 70 millones de dólares tendrían una distribución mucho más equitativa territorialmente y no concentrada, porque esos 70 millones de dólares hoy día solo la mitad de esos 70 millones de dólares se van a 6 comunas. Entonces, si eso se distribuyese en el Fondo Común Municipal, serían más de casi 300 comunas las beneficiadas. Gonzalo Vial. Sí. Lo primero es que aquí estamos en un problema que viene de una reforma que no discutió el tema de las rentas municipales. Era una mega reforma que tocaba una serie de aspectos en los cuales podíamos estar de acuerdo o no, pero el tema de las rentas municipales me parece que es un tema país. O sea, son 345 comunas de Chile, hay muchos servicios que la ciudadanía recibe de los municipios, entre ellos la salud primaria, la luz, mucha infraestructura, todavía muchos colegios. Entonces, me parece que no tener un debate serio respecto de eso es un error. Lo segundo es haber capitulado con la idea del impuesto territorial, que era un impuesto que de alguna manera generaba solidaridad entre ciudadanos. Y a mí me parece que un país más solidario, más generoso, más dado a la filantropía, va a ser un mejor país. Y me parece que se le exima a personas que pueden pagar, porque lo que pedían los alcaldes era bastante alto, que pagaran personas que tuvieran más de 3,5 millones de ingresos mensual, nos parece razonable. Tampoco se accedió a ese debate, por lo tanto también es un debate que lamentablemente el ministro Quirós no ha querido dar prácticamente en ningún aspecto. Y luego nos vamos al problema
de hoy, digamos, que es esta compensación. Para que la gente entienda, el Fondo Común Municipal se distribuye de la siguiente forma, porque es difícil entenderlo para la ciudadanía, creo yo. Hay dos aspectos principales del Fondo Común Municipal que precisamente ponen esta idea de la equidad territorial, que es que 35% de él se reparte a las comunas que tienen menores ingresos, ¿ya? Y un 10%, es decir, un 45% de lo que hay en el Fondo Común Municipal tiene que ver con los niveles de pobreza de esa comuna, ¿ya? Entonces, entra la plata al Fondo Común Municipal, que se recauda de los ingresos de todas las municipalidades y se distribuye de esta forma, generando lo que se llama el principio de equidad territorial en la distribución de los ingresos, que ya es muy inequitativa. Con lo que tenemos hoy día, hay comunas que reciben 6 u 8 veces per cápita, o sea, por persona, por ciudadano, por chileno, más plata que otras. Por lo tanto, ya es inequitativo. Y lo que están pidiendo los alcaldes en el fondo es que estos 200 millones de dólares, ¿cierto?, que van a dejar de recibir las comunas, son 70, pero 200 es la compensación total, están pidiendo que vayan al Fondo Común Municipal para que se distribuyan con este criterio, que es que al menos el 45% de ese ingreso, porque hay un 25% que se reparte por igual en todas las comunas, hay otro que tiene que ver con los predios exentos, pero eso es más complejo, pero el 45% al menos se reparta con esta idea de vulnerabilidad, de necesidades, porque las municipalidades prestan servicios muy inequitativos, siendo los mismos chilenos los que reciben, o sea, chilenos que suponemos que tienen los mismos derechos que otros, ¿cierto? Y evidentemente hay una diferencia. Entonces, es lamentable que el gobierno haya primero dividido al municipalismo, cosa que ni siquiera vimos para el estallido social. Creo que en el estallido social los municipios dieron el tono respecto, y los alcaldes y las alcaldesas, el tono respecto de un país que se podía poner de acuerdo. Y hoy día el municipalismo está dividido entre nuevamente oposición y salvo el alcalde, por ejemplo, de Independencia, que es un alcalde oficialista que tampoco está de acuerdo con el mecanismo porque efectivamente genera inequidades explícitas y ahora con impuestos generales. Para que se entienda también, cuando tú dices, ya, bueno, yo pago contribución en la comuna de Las Condes, entonces yo quiero que mi plata se reinvierta en el territorio donde yo vivo. Pero ahora ni siquiera va a ser con esa plata, va a ser con los impuestos de todos los chilenos que se va a distribuir inequitativamente, tipo 13.000 millones a Las Condes y 13.000 millones y 4 millones a Cerro Navia, donde en Cerro Navia hay una dependencia mucho más alta de los servicios que presta el municipio que los que podría tener Las Condes. Entonces, ¿por qué promover la inequidad, la desigualdad social en Chile de esta forma? A mí me parece que lo que están pidiendo los alcaldes, a mí me gustaría retrotraer todo el debate, ¿cierto? Porque encuentro que el impuesto territorial es un impuesto que encuentro un valor en términos de la solidaridad entre ciudadanos, pero me gustaría retrotraer todo el debate, pero llevarlo a este punto me parece que nuevamente muestra la cara del ministro Quirós que no debate, que no dialoga y que no quiere llegar a acuerdos. ¿Raúl? Claro, yo veo acá que el tema es ciertamente muy complejo y hay como dos dimensiones de problemas de justicia. Hay dos problemas de justicia acá que hay que atender. Y creo que el origen tiene que ver un poco lo que decía tanto Karina como Gonzalo, y es que no se buscó un mecanismo más de fondo para, a raíz de la distorsión que va a generar la exención a las contribuciones, repensar el financiamiento municipal. Entonces, como estamos siguiendo bajo la misma lógica que tenemos hasta el día de hoy, buscando mecanismos que claramente no van a dar una solución completa, porque cualquier paso que tú busques en la solución va a generar un problema de justicia en la práctica. ¿Y cuáles son esos dos problemas de justicia? Uno es que hay municipios que por la rebaja o por la exención a las contribuciones, efectivamente se van a quedar sin parte de sus ingresos, que es lo que ocurre con entiendo que Santiago, Los Barnechea, Las Condes, Vitacura y Providencia, ¿no? Sí. Entonces, y efectivamente eso es así como, y esto es importante, así como todos los municipios han exigido compensaciones, parece razonable atender de que esos municipios también tengan derecho a la compensación. De todas maneras. Entonces, ahí hay un tema de justicia. El problema es que la solución para esa falta de compensación genera otro problema de justicia, que tiene que ver es con fondos generales, cómo se compensa y no con una lógica territorial específica. Entonces, es un juego que o por anga o por manga va a generar un nuevo problema. Y a mí lo que me pasa es que, en general, esto es un tema más bien como debate de política pública. Cuando uno sabe que ciertas políticas dejan puertas abiertas
esa conflictividad en el fondo se mantiene en el tiempo. Y yo soy de la idea de que los debates tienen que quedar lo mejor zanjados, claro. Lo mejor posible. Entendemos de que la perfección de esto es muy compleja, pero lo mejor posible. Y la manera, a mi juicio, de resolver esto tenía que ver con un debate previo. Ni siquiera estoy pensando si había o no que dar con la extensión de las contribuciones. Démosla por aprobada, ¿cierto? Pero era necesario pensar un mecanismo de financiamiento diferente, o repensar o rediseñar el sistema de financiamiento municipal, que ciertamente tiene problemas en Chile. O sea, no, es un problema que tiene, es un sistema de financiamiento que es complejo, que genera inequidades, que algunos municipios ciertamente se ven muy perjudicados, y donde también los municipios que aportan sistemáticamente tienen legítimamente el derecho a decir, oye, y yo tengo una duda. Necesitamos una compensación, y no puede ser que estén permanentemente, en el fondo, ellos también financiando el resto del municipalismo nacional. Entonces, creo que hay un tema de fondo ahí que quedó sin resolverse, y ese tajo abierto en algún momento va a instalarse de nuevo. Es muy difícil que este debate se cierre aprobada la ley. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta a la alcaldesa? Por favor. Alcaldesa, hay algo que no me queda claro, que lo traté de encontrar, pero no lo... Porque la compensación es hoy día, digamos, y probablemente se vea reflejada en el presupuesto 2027, no sé. ¿Cómo es esto en lo permanente? Porque además tenemos un déficit fiscal, un déficit estructural, tenemos una reforma que todos los expertos dicen que no va a llegar a recaudar lo que se espera hasta el 2031. Entonces, ¿esto va a ser todos los años o es una compensación por ahora? Bueno, la alcaldesa te va a responder a la vuelta de la pausa. La versión corta. La versión corta. Esta performance que estoy teniendo de animador. Exactamente. Porque estamos haciendo País ADN con Karina Delfino, Gonzalo Vial-Luarte y Raúl Figueroa esta mañana en ADN. ¿Sabías que existe una forma segura y rápida de entregar los medicamentos en centros de salud? Y Locker Medical de Maletec hace esto posible, ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Claro y Netflix se unieron para darte la mejor entretención. Ahora que Netflix está incluido en los planes de Claro, ahorra y disfruta grandes contenidos pagando en una sola boleta. Disfruta con Claro y el respaldo de una red de fibra de Arica a Punta Arenas. Claro, por ti cada día mejor. Hey empresario, bienvenido a una nueva era de empresas, más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. Pide tu super avance Black con un beneficio increíble, hasta 70% de descuento en la tasa de interés. Elige el plazo que más te acomode y págalo de 6 a 60 cuotas. Esto sí que es un alivio real. Simula en liderbci.cl. Y en invierno hay dos tipos de personas, las que ponen una frazada más y las que aprovechan las ofertas del carnicero para cocinar. Encuentra a los maestros en la región metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Higgins y el Maule. El carnicero maestro en carnes. Karina Delfino, Gonzalo Vial-Luarte, Raúl Figueroa a hacer esta mañana con nosotros País ADN. ¿Podrías repetir la pregunta que le hiciste a Karina, por favor, sí. Gonzalo? Eso es lo que yo iba a decir. Vas a tener que repetir tu pregunta. Ningún problema. Gracias, colega. La pregunta, alcaldesa, es si este aporte va a ser un aporte permanente, y lo segundo es cómo usted cree que se va a compensar en el Estado. O sea, ¿qué se va a dejar de hacer porque esta es plata que no va a estar disponible? Bueno, sí, esto fue una conversación que se tuvo bien, yo diría, como presente con el gobierno, para que no quedara sujeto a la discusión presupuestaria de todos los años. Y el gobierno se comprometió a que esto va a estar fijo, la ley sale de la ley de presupuesto, se discute la ley de presupuesto, digamos, es parte del presupuesto de la nación, pero queda fija como la PGU, como la gratuidad, que son platas que también vienen del Tesoro Público, por decirlo de alguna manera, pero que en el fondo el Estado se compromete como a asegurarlo todos los años, como el propio aporte. O sea, es un gasto permanente sin una ley que lo respalde. Exactamente, es un gasto permanente. Ahora, dicho eso, yo quería señalar algunos temas. En la propuesta nuestra, que es la redistribución del Fondo Común Municipal, comunas como por ejemplo la mía, Quinta Normal, nosotros con la propuesta del gobierno, que hoy día es compensar lo que está, son 59 millones de pesos, con la propuesta nuestra nosotros llegamos a casi 400 millones de pesos. En el caso de Cerro Navia, a propósito de los datos de Gonzalo y cómo se compone el Fondo Común Municipal, ellos están recibiendo 4 o 5 millones de pesos con la propuesta del gobierno, y con la propuesta nuestra de la redistribución del Fondo Común Municipal, porque es una comuna más vulnerable, recibirían cerca de 600 millones de pesos. En el caso de Puente Alto, ellos recibirían cerca de 400 millones de pesos con la propuesta actual como está, y con la propuesta nuestra son cerca de 2.000 millones de pesos.
Entonces, efectivamente, esto tiene una lógica de redistribución precisamente en función de los índices que compone el Fondo Común Municipal. Lo segundo es que los 13.000 millones a Las Condes, que estarían saliendo de ingresos, perdón, de los impuestos generales, digamos, principalmente del IVA, los 13.000 millones de Las Condes representan el 2% o menos del 2% de su presupuesto municipal. Las Condes terminó el año pasado con un presupuesto cercano a los 500.000 millones de pesos. Entonces, evidentemente que ellos van a tener que hacer algunos ajustes si no contaran con estos recursos. 4 o 5 veces el presupuesto del gobierno regional de Santiago. Así es más que el gobierno regional y es más que el presupuesto de la Subdere, que se reparte en todas las regiones a nivel nacional, en términos de PMU y PMB, que son los proyectos. Es 6 veces más que el presupuesto de Puente Alto. En el caso nuestro, nosotros tenemos cerca de 50.000 millones, 60.000 millones de pesos, o sea, muchísimo más que Quinta Normal. En el caso de Puente Alto es bien brutal, porque la población de Puente Alto es muchísimo más que la población de Las Condes. Entonces, yo por eso creo que en esto uno tiene que mirar las desigualdades y finalmente cómo el Estado trata a una persona que nace en un lugar determinado, o sea, cómo trata el Estado a una persona que nace en Las Condes, que tiene un per cápita de más de 1 millón de pesos, de cerca de 1.200.000 pesos por vecino, y una persona que vive en La Pintana o en Puente Alto, que si no estuvieran los recursos del Fondo Común Municipal, esos municipios ni siquiera pudiesen abrir la puerta. O sea, el caso de La Pintana depende en 80% del Fondo Común Municipal, en el caso de Puente Alto es más de un 70% del Fondo Común Municipal. Entonces, efectivamente, creo que cuando uno habla de ciudad, ya estoy mirándolo como región metropolitana o en el caso de Chile, uno no puede estar legitimando estas diferencias que son tan profundas. Porque, nos decía un colega hace poco, pero que el pasto esté verde en las comunas del sector oriente, que esté bien cuidado, no tiene relación con que la tierra sea distinta a Cerro Navia, Quinta Normal o Renca. Es porque hay desigualdades en los recursos, porque yo no alcanzo a podar, porque las calles están en mal estado, porque no puedo poner pasto en las platabandas porque no lo puedo mantener. Entonces, ¿cómo el Estado trata distinto en términos de el equipamiento público, de las áreas verdes, de la salud, de la educación, etcétera? El aseo. Del aseo, etcétera. No es porque una gestión sea mala y la otra sea buena. Además, hay una condición de reducir los tiempos de tramitación de... Además, está sujeto en el caso de los ingresos propios permanentes, que esta compensación de los 70 millones de dólares, en reducir en un 30% la tramitación en las direcciones de obra y además en estándares de transparencia, que yo creo que está bien. O sea, yo creo que abrir la discusión, y con esto ya termino, pero abrir la discusión de la ley de renta, de una nueva distribución de recursos y de más recursos para los municipios, evidentemente que también tiene que venir aparejado con una discusión de más transparencia, más control. Yo creo que en eso también nosotros estamos de acuerdo, pero yo creo que esto abre la discusión a cómo tener una nueva ley de rentas municipales. Ahí es importante, el año pasado salió en el Mercurio un reportaje porque esa idea de reducir los tiempos pareciera que no tiene relación con las capacidades, y sí tiene relación con las capacidades, y con presupuesto uno contrata gente para que revise, arquitectos que revisen, constructores que vayan a las obras para que los estados de pago avancen, y ahí mostraban los tiempos de tramitación de un permiso, de un proceso inmobiliario, y Las Condes tenía 200 días de tramitación versus Conchalí con 821 días de tramitación. Eso no tiene que ver con una gestión deficiente necesariamente de Conchalí, sino con las capacidades que tiene instalada Conchalí para hacerlo. Porque en ese caso, a propósito del debate de la permisología, la normativa es la misma. El director de obras de Conchalí tiene que hacer valer la misma normativa que el de Las Condes. Por lo tanto, la comparación tiene que ver con qué capacidad tiene una u otra para reducir los tiempos de tramitación. Entonces, claro, uno podría pensar que subir el estándar, pero cuando tú le estás reduciendo el presupuesto, claramente, si no invierte, es difícil que ese estándar mejore. Ahora, en esto, en el tema que estamos hablando del proyecto, ¿cierto? Claramente hay un problema complejo de diseño de política que tiene que ver con dónde tú pones el foco del debate. O sea, acá hay dos debates que son los dos muy legítimos, pero que son diferentes. Uno tiene que ver con la legitimidad de un cobro, ¿cierto? ¿Es legítimo o no que se cobren contribuciones? ¿Es legítimo o no que se cobren a un segmento de personas? Y eso es un debate en sí mismo, ¿cierto? Hay gente que tiene principios súper claros, que dicen que las contribuciones en general no deben cobrarse, que en el fondo que son rentas que ya pagaron impuestos, etcétera. Otros que por otras razones consideran que sí, pero ese debate se llevó adelante, y el debate de cómo se financian los municipios es una cuestión, en el fondo, totalmente distinta, que obviamente está conectado con ese cobro del cual tú estás quedando una exención, pero son dos discusiones totalmente distintas, llevándolo un poquito, que tiene que ver con el tema de la mega reforma, por ejemplo, el tema del CENSE. ¿Por qué el tema del CENSE al final no flotó? Porque era un debate
enorme, digamos, en sí mismo, ¿cierto? O sea, si tú pretendías que en una tarde se resolviera una discusión que llevamos 30 años en el fondo sin resolver, era muy complejo. Entonces, acá yo tengo la sensación que, y a lo mejor hay una cosa interesante de lo que surge acá, es que va a poner sobre la mesa las deficiencias del sistema de financiamiento municipal. Esta conversación pública lo que está haciendo es instalar, en el fondo se instaló el tema de las contribuciones, y eso aparentemente ya se zanjó, pero el tema que queda pendiente es cómo se financian los municipios para asegurar que, en el fondo, aspectos de equidad sean centrales a la hora de determinar ese financiamiento. Y esa cuestión yo creo que no va a quedar cerrado y se va a abrir. Y va a ser interesante porque creo que tienen que haber propuestas ahí necesariamente interesantes. Eso tengo que se va a seguir discutiendo. Mañana se analiza en el Parlamento. En la tarde, en el Senado, sí. Sí. Me voy a salir de la pauta, Raúl, aprovechando que está acá. Lo lamento. Lo lamenta contigo. Hablamos de bocina ya, solo para efectos de bocina ya con Lo experiencia. lamenta. A propósito de la experiencia, Raúl, Quiero ya dejar bocina súper pasó. claro que lo lamenta. No, es que entiendo que hay un montón de temas Puede que evitarlo. dicen relación con la educación, con la gratuidad, pero hay uno que en particular me interesa mucho en la discusión, porque esta discusión ya se dio en mi casa, digamos. La inteligencia artificial en las universidades, a partir del caso de la UNAM en México, y qué vamos a hacer nosotros con respecto a la inteligencia artificial ya como una parte activa de nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer en términos universitarios con la inteligencia artificial? Mira, yo soy de los que tiende a ver el vaso medio lleno en esto. Ya. Creo que las herramientas que entrega la tecnología son interesantísimas. Y de hecho, la Universidad Andrés Bello, donde yo trabajo, está trabajando activamente ¿en qué? En cómo aprovechar la inteligencia artificial para apuntar con mucho más fuerza a lo que es una educación mucho más personalizada. Acá hay riesgos y hay beneficios, pero hay espacios muy virtuosos de generar herramientas, primero, de apoyo a los docentes, para que los profesores puedan, con el respaldo de la inteligencia artificial, identificar con mucho más claridad dónde están las necesidades de sus alumnos, cómo apoyarlos. En el fondo, y de hecho nosotros hemos trabajado en eso, en construir una especie como de tutores, no tanto para los alumnos, sino que fundamentalmente para los docentes, y con eso llega a un tema mucho más personalizado, mucho más efectivo, y con resultados impresionantes, en retención, en notas, en aprendizaje, etc. Ahora, para los alumnos también hay un desafío enorme, ¿cierto? Y eso te pone a la universidad en la necesidad de entender que estas nuevas tecnologías están disponibles y que si tú no sabes trabajar con esas nuevas tecnologías, lo que va a ocurrir es que los jóvenes no van a tener todas las herramientas que necesitan. Entonces, hoy día, por ejemplo, a la hora de evaluar, tú tenés que empezar a coordinar, bueno, ¿cómo evalúas efectivamente que el estudiante maneje su disciplina, tenga pensamiento crítico, sepa analizar y de distintas formas? Y incluso cómo evalúa que, partiendo de la base de que el joven va a utilizar la inteligencia artificial, ¿cómo evalúas de que ese trabajo en el que se apoyó la inteligencia artificial efectivamente lo haga sobre la base de su capacidad analítica, la aproximación a los problemas? Hoy día es mucho más importante entender cómo el joven se aproxima a los problemas que la solución específica que te va a dar a un problema. Esa aproximación a los problemas es una cuestión vital. Entonces, Como el razonamiento que tienen. Claro. Entonces, por ejemplo, hay profesores que dicen, háganlo con inteligencia artificial, pero cuando me interesa el resultado, súper interesante, pero me interesa mucho más, tráigame los prompts, tráigame las preguntas que le hizo, tráigame la conversación que tuvo con la máquina, en el fondo. Y eso te da... Ahora, es un desafío para los profesores enorme. Evaluar eso es mucho más difícil que evaluar un ensayo si tiene introducción, conclusión y 3 tesis, en el fondo. O sea, es mucho más difícil. Karina, ¿ustedes usan inteligencia artificial en la municipalidad o no? En algunas cosas se están incorporando y ahora vi que algunos municipios lo están haciendo a propósito de los permisos de edificación, que es una ayuda en el fondo a la persona que va a tramitar los permisos de edificación, de como los mínimos que tiene que tener, como las condiciones, etcétera, y ha facilitado. Entonces estamos mirando ese proyecto, es un piloto que tiene la Municipalidad de Renca y Providencia para poder ayudar como a los revisores y al arquitecto que está tramitando. Así que, bueno, y en otras cosas también se está utilizando. En la generación de datos, o sea, tú metes como algunos datos y te los tiras de forma inmediata. Yo creo que esto igual abre la conversación respecto a los temas de empleo y trabajo. Bueno,
Ha hablado harto el Papa respecto a este tema, que también puso un debate interesante, pero creo que desde el mundo nuestro, digamos, yo creo que es importante y bueno, a propósito de lo que hablaba Raúl en las universidades, de cómo también van cambiando el mercado laboral y cómo también nos vamos adecuando a ello, en el fondo, para que la inteligencia artificial no destruya empleos, sino que se aproveche de mejor manera. Bueno, aquí voy a hablar como docente universitario, en ese sombrero que me toca también. En el libro ¿Por qué fracasan los países?, uno vio como ciertas, ya sea democracia o gobiernos más autoritarios, de alguna manera detenían ciertas corrientes de innovación y tecnología para efectos de evitar la pérdida de empleo o de comercio o del auge de ciertas ciudades. Incluso había una anécdota que se contaba ahí respecto de un dictador africano que mandó a levantar la línea del tren, porque el tren había de alguna manera hecho colapsar ciertas ciudades que estaban entre dos que se conectaron a través de la línea del tren. Corriente que no se iba a detener, que era muy necesaria. En el fondo los tiempos se acortaron, la satisfacción de los usuarios era muy alta, el comercio se dinamizó, pero claro, eso también tiene... se abren desafíos, y en este caso el empleo efectivamente es un desafío. Entonces, esta es una corriente a la que hay que subirse. Sí, yo creo que eso es lo primero que hay que asumir. A nosotros nos pasó en la universidad que de un semestre a otro la presentación de los trabajos era completamente distinta, una maravilla. Y yo decía, ¿pero qué pasó aquí? Fue entre el 2024 y el 2025, digamos, al segundo semestre llegaron unos trabajos completamente distintos, y era claramente que a mí me estaba sobrepasando, con mi ayudante nos estaba sobrepasando este tema de la inteligencia artificial, que ya la estaban utilizando los alumnos. Entonces nosotros empezamos a pensar cómo generar espacios de debate interno en el curso, juego de roles, trabajos donde no se pudieran apoyar en celular ni en apuntes, digamos, que se aprendieran algo de la materia para efecto que algo quedara, de hacer pruebas más dinámicas. Y finalmente creo que ahí, y como dice Raúl, es un tremendo desafío para los docentes y para las universidades, el cómo se sube a este carro, porque es un carro que no se va a detener, el intentar poner cortapisas, digamos, para que los alumnos no lo utilicen, lo que va a terminar haciendo es la lógica del mercado negro, cómo lo utilizo igual y me salto la regla, porque la herramienta está ahí, es increíblemente eficiente, claro. Efectivamente ayuda. Y de hecho, como en el fondo toda esta tecnología apunta a la automatización, y hay muchos empleos que son automatizables, que van a ser reemplazados, también uno tiene que entender de que ahí hay una oportunidad. O sea, lo que uno debiese esperar es que todo lo que es automatizable se automatice, y que la capacidad humana se destine a profundizar los temas, a ir a la innovación, a lo que es diferente, a donde está el espacio diferenciador del ser humano. Y yo creo que lo relevante hoy día, porque si tú decías años atrás, cuando nosotros estudiábamos, oye, la prueba va a ser con el libro encima. En realidad, si no te habías leído el libro, 300 páginas no las ibas a entender en ese minuto. Entonces, ¿cómo ser riguroso hoy día? En el fondo ya, utiliza la inteligencia artificial, pero ser riguroso en revisar el lenguaje, las conclusiones, porque la inteligencia artificial también tiene espacios de error, incluso de sesgo. Por lo tanto, lo que hay que buscar es cómo los alumnos pueden ser rigurosos utilizando hoy día la inteligencia artificial y llevándolo a un debate que les permita ese pensamiento crítico. Yo creo que ahí está el desafío. Sí. Ahora, pasa en todos lados. Hace poco, yo soy abogado, entonces en los chats de abogados circulaba una sentencia del Tribunal Constitucional donde sancionaron a una abogada porque sorprendieron que en sus argumentos la mitad eran fuentes que no existían, que venían de ChatGPT. Y claro, entonces cuando el que lee es alguien que entiende, claro, dice, no, por supuesto, esto no me cansa. Entonces el desafío está en el rigor. Solo por poner un ejemplo, se citaba a Luis Ortiz Quiroga. Luis Ortiz Quiroga era un gran penalista. Entonces, como en su libro sobre derecho de familia, entonces, claro, el Tribunal Constitucional cuando lee esto, digamos, casi le da un infarto, digamos. Entonces, uno tiene que el desafío es mucho mayor. Pero yo creo que yo estoy completamente de acuerdo, pensar de que vamos a poder frenar esto. No, de partida, que lo vamos a poder frenar es una locura. Y querer frenarlo yo creo que también es una locura. O sea, uno debiese querer construir sobre la base de las herramientas que están disponibles. Pero se carrilea, la inteligencia artificial a rato se carrilea. No, y pega unos delirios. Sí, no, tiene delirio. Y se cansa. Las primeras cosas las responde muy bien y después ya como que se aburre. Sí, también da datos errados a veces. Bueno, a propósito de las citas, se equivoca también en otras cosas. Y yo creo que se aburre contigo, digamos. Yo creo que como siempre el otro desafío, aparte del rigor y el pensamiento crítico, es el debate ético.
cómo Sí. nosotros en la Fundación hacemos hartos análisis territoriales de campo. Entonces analizamos datos y qué sé yo, y tenemos resultados que después entregamos a la comunidad y a los municipios con los que trabajamos. Entonces yo hago un llamado siempre al equipo a tener esa conciencia ética de que no podemos estar entregando lo que puramente nos entrega la inteligencia artificial. O sea, si tú fuiste a un trabajo de campo, lo lógico es que esa percepción que tú tuviste también esté en ese informe y que haya rigor. Y no rendir. El otro día yo leí un artículo súper interesante, en la tercera creo que salió, era un señor Shaw, un norteamericano, que hablaba de la rendición cognitiva, no sé si lo vieron, leerlo. Entonces es súper interesante cómo un fenómeno negativo que hay que combatir, ¿cierto? Que ciertas personas empiezan a dejar de pensar y delegan el análisis que haya que hacer sobre cualquier problema, lo delegan en la máquina. Entonces, claro, identificando eso, y eso le llamaba la rendición cognitiva, que la gente se rinde al propio análisis. Digamos. ¿Tú tuviste Tamagotchi, Karina, no? ¿No? Esta mascota china, japonesa, no sé qué, que había que ir alimentando constantemente, ¿no? No, Yo me enojo en mi casa cuando se mete con mi inteligencia artificial porque la tengo tan amaestrada que ¿Tienes todavía una de esas? ¿Un Tamagotchi no? ¿No? No, tienes- mis cabros chicos tuvieron Tamagotchi. Tiene que haber muerto el Tamagotchi a Aldo de todas maneras. Pues. No No tuvo sé. nada. ¿Le pusiste comía nombre? una vez ¿Cómo se nomás? llama? Me encantaría porque ¿Cómo se los llaman perritos esos hacen- bonitos con los ojos grandes? Los Furby. Los Furby. Eso tuvimos Pero con la cuando tú Karina. educaste a tu inteligencia artificial, te da rabia cuando alguien se mete a malcriártelo, ¿no? Ah, claro. Eso No podría sé ser si un le ha problema. pasado. No, lo que sí es que el Tamagotchi evitaría que fuera de mi casa los perritos hagan caca todo el tiempo y la gente no levanta la caquita. Quieren claro, tanto a los tú perritos, pero no quieres se que la hacen gente cargo. tenga más Tamagotchi que perrito. Podría ser una solución porque afuera de la casa estoy recogiendo caquita permanentemente. Sí. El Tamagotchi era cruel porque a uno se le Que te moría. hagan cargo. Sí, se ¿Le moría. pusiste Yo me acuerdo Yo nombre? estoy seguro que el tuyo se murió muy rápido. No tuve Rápido. yo, pero tuvieron mi hijo, que a la larga me tengo que hacer cargo yo del pobre Tamagotchi. Igual que el perro que tengo ahora. Igual que el perro al que tengo que recoger en la caca, Gonzalo. Bien, perfecto. ¿Le pusiste nombre a tu inteligencia artificial? Tamagotchi. ¿Cómo se llama? Claudio, es que pago por ella. ¿Cómo le pusiste? ¿Claudio? Claude. Se llama Claude. Entonces, es un Claudio. nombre francés. Le decimos Claudio. Sí. Ay, perdón, disculpa. Yo Ya. Y le pido por favor esas Soy cosas. GPT y le llamo Gerardo Peralta. Sí. Pero es increíble cuando uno Claudio, le da por las favor, no me gracias y mientas. le pide por favor, que uno se Sí, sienta así. sí. Le tendría que dar las Yo le gracias. pido por favor, no. ¿No? Tampoco le doy las gracias. No, yo sí, porque cuando esto se Hay gente tome el poder. que tiene susto Sí. que después se Está, venga. está comprobado que las respuestas son más áridas cuando tú no lo tratas bien. Sí, no, yo no lo trato mal, pero no lo Sí, pues, esto pero no lo saludo, rinde el no le doy la gracia y no le pido por favor. Claro. es una relación utilitaria. Es una relación Es importante que utilitaria. sepa quién manda en esta relación. Si no, es muy importante. Pero lo cortés no quita lo valiente, Raúl. Tienes que saludar. No, yo saludo, pero para que cuando esto sea un apocalipsis se me perdonen, Claro, digamos, para por Terminator. gentileza. Sí. Digan, ella fue amable. Ustedes van a ser los primeros en desaparecer. Así, esos son los condescendientes fáciles. Exacto. Tengámosle temor. Yo me acuerdo siempre de Terminator. Yo en esto opero como Terminator. En algún momento Claudio se me va a sublevar. Karina Delfino, Gonzalo Villalduarte y Raúl Figueroa hicieron esta mañana con nosotros País ADN. Muchas gracias. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.